Soy con amor, me regalaste tu perdón. Supe que me amabas. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, gloria al Señor. ¿Cómo estamos? Gloria al Señor, aleluya. Vamos a terminar en esta noche la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, amén. Pero antes de terminar, vamos a orar, hermanos. Oremos al Señor por esta palabra que vamos a estudiar en esta noche. Amado Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu grande amor y tu misericordia, y porque nos puedes hoy bendecir en este instituto bíblico, en la clase de hoy, Señor. Hoy terminamos primera a Timoteo, Padre. Gracias porque, oh Dios, tú nos has ayudado hasta aquí, y ayúdanos, Señor mío, a seguir comprendiendo tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar mirando el título de esta noche. Seguimos con exigencias de la iglesia. En esta noche vamos a hablar de la piedad y la verdadera riqueza. Amén. Y como les dije, vamos a terminar la primera carta a Timoteo. Ya hemos estudiado los 5 capítulos anteriores. Hoy ya vamos a terminar con el capítulo 6. Y vamos a ver todo ese capítulo. Capítulo 6, desde el versículo 3 hasta el versículo 21, porque en la clase pasada vimos el capítulo 5 hasta el capítulo 6, verso 2. La verdad o el versículo clave que tenemos para esta noche, aprendámoslo de memoria si es posible. Algunos ya nos lo sabemos, ¿sí o no? Ese versículo clave está en 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mire que allí dice raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que el dinero es la raíz de todos los males. No está diciendo eso. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso lo vamos a aprender en esta noche, y vamos a mirar bien claro ese versículo 10. Lo vamos a estudiar bastante y vamos a comprender qué quiso decir Pablo. La verdad central que vamos a estudiar en esta noche es que Pablo le dio unas lecciones especiales o unas instrucciones especiales a Timoteo de cómo examinar su actitud hacia las posesiones que las personas tienen, hacia las posesiones materiales. Nuestros recursos materiales, el suyo, el que usted tiene, cualquiera sea, poco o mucho, deben ser usados para la gloria y honra del Señor. Esa es la verdad que hoy vamos a estudiar de manera amplia. Hoy el estudio se divide en 4 partes. La primera parte es, vamos a mirar en la iglesia los hermanos que causan problemas. Eso lo vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. También vamos a ver la piedad con contentamiento.
Eso lo miramos en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Vamos a mirar la buena batalla de la fe, en qué consiste. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 al 16. Y el último tema que vamos a tratar en esta noche es el consejo para los ricos. ¿Cuántos ricos hay aquí? Amén. Consejo para los ricos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Esos son los 4 puntos que vamos a estudiar en esta noche. Amén. Comencemos por el primero. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero hacer énfasis, y está en rojo, que dice allí la doctrina. En el versículo 3 que comenzamos leyendo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, observe que está en singular, no dice las doctrinas, dice la doctrina. Y la doctrina que nos enseña la palabra es la palabra entera, lo que Cristo ha dicho, a lo cual no hay que ponerle ni quitarle. Amén. Vamos a entender de quiénes son precisamente los hermanos. Y óigame bien, estoy hablando de gente de la iglesia, no voy a hablar de gente fuera de la iglesia, de los hermanos, de personas dentro de la congregación que causan problemas. Comencemos mirando esta mentira. Oiga, estoy diciendo que es una ¿qué? Es una mentira. Hay personas que dicen: no se preocupen de la doctrina. Dicen algunos que están predicando actualmente esa enseñanza: no se preocupen de la doctrina. Lo que importa es la unidad espiritual. Se ve muy interesante, se ve hasta espiritual, pero es una mentira. Nosotros sí nos tenemos que preocupar por la doctrina, en especial la sana doctrina. Amén. Precisamente eso que actualmente están enseñando algunos predicadores, aún hasta por televisión. No se preocupen de la doctrina, lo que importa es la unidad espiritual. Es la base del ecumenismo, un movimiento que no es bíblico. El ecumenismo, es meter todas las corrientes en una sola, porque todos supuestamente adoramos el mismo Dios. Y eso no es totalmente cierto. ¿Sí? Pablo, y en esta sección, precisamente en el capítulo 6, Pablo refuta esa mentira. ¿Y cómo la refuta? Diciendo que siempre que haya desunión en una iglesia, es porque alguien, y quiero meter y hacer énfasis, meter entre comillas y hacer énfasis en la palabra alguien, cuando alguien realmente no cree o no practica la palabra de Dios. En la iglesia no puede haber desunión. Somos un cuerpo en Cristo, ¿sí o no? La cabeza es Cristo. Imagínense ustedes que el dedo pequeño esté en desacuerdo con el dedo grande o gordo. ¿Cómo funcionaría la mano? Eso no se presenta. ¿Hay algún organismo del cuerpo nuestro que entre en contradicción o en desacuerdo con otro organismo?
Si eso sucede, estamos enfermos. ¿O no? Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Pablo refuta esta mentira. Y vamos a ver cómo la sigue refutando. Porque precisamente esa mentira es la que lleva a que personas dentro de la iglesia causen problemas. Y por eso había que tomar medidas adecuadas contra algunas personas que en Éfeso, ¿se acuerda que en Éfeso había una falsa enseñanza por la influencia de los sacerdotes y de los que seguían la doctrina del templo de Diana y algunos gnósticos? ¿Se acuerdan? Algunos que enseñaban falsa doctrina y que no estaban de acuerdo con la sana doctrina de la palabra de Dios. Observe que se dice la sana doctrina de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es la sana doctrina. El apóstol, en esta parte del capítulo 6, describe a esa gente que trae problemas y causa problemas en la iglesia. En primer lugar, Pablo dice que son personas que orgullosas. Son gente que quiere ser importante en la iglesia. Y mire, si se le mira, es malo. Si no se le mira, también. Son personas que quieren siempre estar, o que el pastor las ocupe, que se dirijan a ella, que la estén viendo siempre, si la saludan bien, si no la saludan bien. Son personas que tienen cierto orgullo. Quieren ser importantes dentro de la congregación. Sin embargo, en el versículo 4 del capítulo 6, usted puede observar que dice que son ignorantes. Además, Pablo dice que esas personas, además de ignorantes, están enfermas. Porque la palabra delira, que observa usted en el versículo 4 y 5, en realidad significa que está enfermo o que está contagiado. Cuando hay una persona enferma por una enfermedad viral, y valga la redundancia, la enfermedad viral tiene un ciclo, lo que se llama incubación. El virus, para producir el efecto de la enfermedad, primero va a un proceso, se llama incubación. Entonces, la gripa no da de la noche a la mañana. El virus de la gripa entra a la persona, se incuba y después ¿qué? Presenta los síntomas y después se da la enfermedad. Lo mismo sucede con este tipo de personas. Por eso la palabra delira que aparece allí en realidad significa una persona que está enferma, una persona que está contagiada. En este caso, está contagiada de cosas que no son del Señor. Después de rechazar la sana doctrina, se enferman espiritualmente. ¿Por qué? Porque el orgullo, el querer ser importante dentro de la congregación, el mismo Señor Jesús lo atacó directamente. Cuando alguien se le acercó y le dijo que tuviera a sus hijos cerca de él, que tuviera un lugar con él aún en el cielo, él tomó uno de los niñitos y les dijo: quien quiera ser grande tiene que ser tan pequeño como uno de estos. ¿Se acuerdan? Entonces, desde muy temprano, el Señor Jesús precisamente rechazó esa posición, y el apóstol Pablo también lo está enseñando a Timoteo. Pero ese tipo de problemas había en la iglesia. Ese tipo de personas que son de ese tipo de orgullo, de la cual describe el versículo 3 y 4, no se alimentan sanamente, no se alimentan de verdad, no se alimentan de la palabra de Dios, sino que se comienzan a alimentar de cosas vanas. Entonces viene el problema, porque si se le dice: hermano, ¿por qué no vino? Entonces ya el pastor me está cuestionando.
Ya la hermana me está señalando, porque comienzan a mirar significado de palabras. Entonces, si se le dice bonito, es porque de pronto se le quiso ensalzar, o si se le dice maluco, peor todavía. Entonces, generan una especie de problema por el significado de las palabras. ¿Y eso a qué lleva? A que si la hermana Juana, por decir algo, vino con un vestido amarillo de bolitas blancas y Tula vino con un suéter estrellado, entonces viene Diana y critica, no, que el de Tula me parece más bonito. Es que se tira Tula, mira, trae uno estrellado. Viene la envidia, viene la rencilla, vienen los pleitos, vienen las contiendas, pero nacieron de un orgullo, nacieron de una contaminación que no está dentro de la iglesia. Hay ese tipo de personas dentro de la congregación, lo puede haber. Ahora, esas personas, dice Pablo, que están privadas de la verdad y que su única meta es el provecho personal. ¿Por qué? Porque son orgullosos, quieren ser lo importante, ¿sí? Quieren que lo llamen de primero, ¿sí? Que lo tengan en cuenta en todo, y si no lo tienen en cuenta, viene el problema. Hay ese tipo de personas. Les cuento una cosa, en 34 años de ministerio que llevo, he tratado mucho con ese tipo de personas. Y en las iglesias las hay. Y son aquellas personas que dicen: yo no quepo con el pastor. Es que no cabe consigo mismo. Ese es el gran problema. ¿Sí ven? Ese tipo de personas van de una iglesia a otra, de esa a otra, de esa a otra, y andan como el sapito, brincando de aquí para allá, de allá para acá, porque no se acomodan aquí, no se acomodan allá, no se acomodan en ningún lugar. ¿Sí? Y creen conocer la verdad. Aún hay personas de esas que llegan a niveles muy profundos y muy bajos. Hasta pueden usar la palabra, la religión, para avanzar hacia sus propias conquistas, hacia sus propias metas, hacia sus propios logros. Eso es lo que a ellos les interesa. Que los miren, que los vean, que los consideren en determinada posición. Entonces caminan detrás de sus propios logros y propias metas, y pueden usar la palabra, la doctrina, la fe, la religión para lograr esas metas, y eso trae problemas. Si usted nota, por ejemplo, en Tito capítulo 3 verso 10, Pablo le ordenó a Tito, si quiere búsquelo, capítulo 3 versículo 10, Pablo le ordenó a Tito que ese tipo de personas que causan ese tipo de problemas, no se les debe permitir ser miembros de la iglesia después que se le ha advertido 2 veces. Imagínese que yo usara eso aquí en la iglesia. Hermano, si Luis me produjo ese tipo de problemas 2 veces, a la tercera, ¡pum!, váyase, Lucho. Si usted mira Tito, capítulo 3, verso 10, eso fue lo que Pablo le aconsejó a Tito y a Timoteo. Hoy, a pesar de la misericordia que se tiene, amado hermano, hay gente que sigue en esa forma, causando problemas dentro de la iglesia. A esos que causan problemas dentro de la iglesia, mire ese consejo. ¿Alguien puede leerme desde allá donde está Tito capítulo 3 verso 10 en voz alta? Voz alta, Tito capítulo 3 verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desecha. ¿Está oyendo? Dios guarde a Lucho, pero si Lucho me causa divisiones, ¿cuántas veces, María?
Después de 2 amonestaciones, ¿qué debo hacer? El hermano dice echarlo a la primera para que no. Amados, si nosotros hoy cumpliéramos al pie de la letra eso en muchas iglesias, vea, las listas fueran grandes de gente que se fueran. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo hacemos? De pronto por temor. ¿Sí? Porque uno conserva el testimonio. Pero ustedes, si se pusieran en los zapatos míos como pastor, yo oro mucho al Señor. María y yo oramos mucho al Señor. Y a veces cuando oramos y Dios cumple, nos duele porque termina haciendo cosas. Nosotros oramos al Señor: Señor, guarda la obra, es tuya, Padre. Toma esta congregación, Señor, lo que no sea tuyo, quítalo. Aun si nosotros no estamos bien, muévenos. Y Dios va quitando. Y a veces nos duele. ¿Sí ves? Muchos pastores usamos esa oración para evitarnos estos conflictos. ¿Sí ves? Y a veces nos ganamos aún así problemas. Y hay personas que dicen: no, yo no me la llevo con el pastor y me voy. Esas son personas que terminan causando problemas en las iglesias. Vamos al segundo punto: la piedad con contentamiento. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Lucho, colocamos esa disciplina de Timoteo capítulo 3 verso 10, de Tito, perdón, capítulo 3 verso 10. Lucho vota que se ponga como ley. Gloria al Señor. Leamos 1 Timoteo capítulo 6 versículos 6 al 10. Mire que dice: pero gran ganancia, oiga, gran ganancia es la piedad. ¿Qué es piedad? No es la señora de la esquina. Piedad es vivir conforme lo dice la palabra, en oración, en búsqueda, cumpliendo la palabra de Dios, amando al Señor de todo corazón. Eso es piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento no es que tú cogiste rabia y ya estás contento. Vamos a entender hoy qué es contentamiento desde el punto de vista bíblico. Porque nada hemos traído a este mundo. Oye, interesante. Y sin duda, nada podremos sacar. Algo interesante, bastante entendible. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dos cosas: sustento y ¿qué? Y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse, hay gente que quiere tener mucha plata. Y mire lo que dice aquí: caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias, porque quieren plata, y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Vamos a mirar esta porción de la palabra de Pablo a Timoteo. En primer lugar, miremos el pensamiento que hice énfasis. Del versículo 5, la palabra ganancia. El pensamiento de ganancia en ese versículo nos lleva a analizar al cristiano y su riqueza.
Usted dirá, hermano, es que yo no tengo muchas posesiones. Usted es rico. Es que a veces nosotros no vemos que Cristo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos en fe. Que las posesiones materiales, algunos llaman, porque tienen muchas posesiones, le llaman ricos. Ese no es el verdadero concepto. La Biblia dice que usted ha sido enriquecido a través de Cristo. Y que bueno, hay gente que son adineradas y con bastantes posesiones en la fe. Yo conozco personas cristianas con mucho dinero, con posesiones, con grande fortuna, y que son grandes siervos de Dios y grandes siervas de Dios. Pero este versículo nos lleva a analizar al cristiano y lo que posee. Por eso, usar la fe, la piedad, lo que usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, usar la fe como fuente de ganancia, nunca traerá contentamiento. Voy a explicar eso. En nuestro medio conozco de personas que usan la fe para lucrarse. Yo conocí aquí cerca de nosotros a un, entre comillas, cristiano que va a orar por las casas, pero donde va a orar tienen que pagarle, tienen que darle un dinero, y él vive de ese tipo de oraciones. Usar la piedad como fuente de ganancia nunca traerá contentamiento, nunca traerá bendición. Pero sí le puedo garantizar algo, que cuando usted ora a Dios, busca al Señor de todo corazón, lee su palabra y la estudia como estudiamos el domingo pasado, esa vida piadosa de fe, de oración, de búsqueda, esa es la vida que trae contentamiento. Y esa vida, sin duda, con toda certeza le garantizo que traerá ganancia a toda persona. María y yo somos testigos de eso y podemos dar fe de eso. Ustedes conocen parte de nuestro testimonio. Cuando el cáncer de María, nosotros perdimos las posesiones que teníamos, la casa. En esa época, hace 24 años atrás, una casa de 22 millones de pesos era una casa de altísimo valor. Y perdimos la casa. Perdimos la posesión material más grande que teníamos. Pero estábamos creyendo en un Dios vivo. Y yo recuerdo que fuimos a trabajar al Señor con todo el cáncer de María en un sitio donde no había ni piso. La casa no tenía piso, era de tierra. Era un barrio subnormal que cuando llovía el barro daba por encima de los tobillos. Amados hermanos, pero allí estábamos haciendo la obra del Señor. Y allí hubo contentamiento. ¿Y sabe por qué? Porque hicimos la obra del Señor y Dios paulatinamente nos fue ¿qué? Devolviendo todo lo que habíamos perdido. Y nos dio hasta mucho más. Es un testimonio que podemos dar fe de eso. Pero jamás, nunca en la vida, María y yo hemos usado la fe para ganar o para tener usufructo de ella. Aún, ustedes saben bien que durante todo este tiempo, como Dios me ha permitido trabajar como docente, ahora soy jubilado, ¿sí? La iglesia no me da un sueldo. Y no porque no pueda ni deba la iglesia dar el sueldo, sino porque no quiero ser gravoso para la iglesia y todavía tengo un salario que responde y no tiene por qué la iglesia pagarme un salario. Amados, no es que la iglesia no le deba pagar al pastor, no entienda eso. Es que en este caso particular mío,
yo no he recibido salario porque Dios me ha bendecido de otra forma. Amén. Por eso es importantísimo que tengamos los valores correctos. Jamás, hermano, debe usted usar la fe para ganancia. Eso se llama simonia. ¿Cómo se llama? Eso se llama simonia porque hubo un señor llamado Simón que se acercó a los discípulos del Señor porque él veía que ellos ponían mano y los demonios salían, los enfermos sanaban y Dios hacía milagros. Entonces le ofreció dinero para que le vendiera el don y él recibiera el don. Por eso se llama simonia. ¿Sí? Nosotros no podemos usar el don para ganancia. Amén, hermanos. Es importantísimo que todo líder y miembro tenga eso en cuenta. Esté en el valor correcto. Amén. Por eso es fácil interpretar mal, ojo con lo que voy a decir, los versículos 9 y 10 de 1 Timoteo. En el versículo 9, Pablo nos advierte a los que anhelan ser ricos, o sea, a los que ponen su atención en las riquezas, en la búsqueda de riqueza. Mire lo que dice. Mire para acá. Voy a leer una versión. Aquí está. La versión TLA, que es traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Dice: pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas ¿de quién? De Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Es lo mismo que dice en la versión Reina Valera, solamente que se usa palabras sinónimas. Esta clase de personas que tienen su atención es en la riqueza, se inclinan a caer en tentación y caen fácilmente en las artimañas del enemigo y terminan hundidos en la destrucción. Cuando una persona pone su atención en la riqueza, todo lo hace para amontonar ¿qué? Riqueza, aún hasta lo malo. Y es un peligro, amados. Si usted mira la historia de los capos que ha tenido Colombia en el narcotráfico, mire que esto que estamos leyendo se aplica en la vida, por ejemplo, de uno que tuvimos llamado Pablo Escobar. Yo veía el testimonio de su hijo que vive en Argentina y que tuvo un documental donde él muestra su testimonio. Él dice que lo más triste que pudo vivir fue sentir hambre y sentir que se morían de hambre y dormían sobre bultos de plata. Imagínese usted, dormían sobre bultos de plata, pero sentían hambre y no podían salir a comprar nada porque no podían hacerlo. Los cogía la ley, pero donde estaban dormían en bultos de dinero. Amados hermanos, y esas personas terminan ¿en qué? En destrucción. Mire bien y piense en todo lo que cuando
Abraham y él se separan. Dios los pone a escoger. Pero Lot miró una llanura verde con bastantes pastos, tenía agua abundante. Y dijo, no, yo me voy para allá. Allá los rebaños míos crecen. Vio el montón de riqueza que podía ganar en esa llanura. Pero era la llanura ¿de qué? De Sodoma y de Gomorra. Y ustedes pueden leer en la Biblia todo el problema que le trajo a Lot el haber escogido las llanuras de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué decir de Amán? Cuando usted lee el libro de Esther, su corazón se fijó en la riqueza, en el honor, y terminó colgado en su propia horca. ¿Qué necesita el hombre entonces para tener contentamiento? Es decir, para estar satisfecho. Leímos que eran dos cosas, ¿sí o no? Y es muy poco. Alimento, vestido y una vida piadosa. Hay un adagio popular que dice: barriga harta, corazón contento. Y si usted busca de Dios, mucho más. Amén. Ahora, no le estoy diciendo a usted que se conforme a una vida miserable. No, Señor. En ningún momento. Porque algunos han tenido el extremo hacia abajo, ¿sí o no?, de llevar a la gente a vivir un evangelio miserable. Y otros han tomado el extremo hacia arriba, y está la famosa teología o doctrina de la prosperidad. Hay que ser equilibrado. Amén. Piense en la pobreza de Cristo. Porque si usted lee segunda a los Corintios capítulo 8 verso 9, que allí se los muestro, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo como pobre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se humilló a lo sumo, ¿sí o no?, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis ¿qué? Enriquecidos. Hoy nosotros podemos decir que somos ricos en bendición. Tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Y eso nos da una riqueza incalculable, maravillosa. Amado hermano, si tienes una casa, gloria a Dios. Si tienes carro, gloria a Dios. Si tienes plata en el banco, gloria a Dios. Pero eso no es lo que nos da la felicidad en Cristo. La felicidad en Cristo nos da, primero, buscar al Señor. Y segundo, tener para el alimento, para el vestido y para el abrigo, ¿sí o no?, del techo. Así vivamos alquilados. ¿Sí ven? Cuando se vive una vida piadosa, sabemos que su nombre Jehová Jireh es Dios que provee y da la provisión para todas las cosas. Amén. Y en eso vivimos nosotros felices. Si Dios a usted le permite, porque da la sabiduría para hacer riqueza, ¿sí o no?, usted tener riqueza, no olvide, y para allá vamos en este estudio, que eso tiene un propósito, y no es que usted se enaltezca, sino antes, por el contrario, que usted entienda que lo que Dios le da es algo para administrar. Usted es mayordomo de Dios. Eso hay que entenderlo desde el punto de vista de la mayordomía. Es decir, Dios permite que yo tenga algo no para mí, sino para que lo administre y sea para su gloria. Amén. El versículo 10
en ningún lado y por ninguna forma enseña que el dinero sea la raíz o el problema de todas las cosas. El dinero no es la raíz de todos los males, sino más bien el amor al dinero es la raíz de toda la clase de problemas. Es lo que dice la Biblia. El dinero, y vamos a mirar lo que dice la Biblia. Mire lo que dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Estoy leyendo el mismo texto, pero en la versión Reina Valera 1960. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vea que dice lo mismo en la versión traducción lenguaje actual. Entonces, ahí por ningún lado dice que el dinero sea la raíz de todos los males. No, señor. El dinero en sí mismo es neutro. ¿Qué significa eso? Ni es bueno ni es malo. Imagínese que usted no tenga para comprar la comida, pero hay muchos que tienen para comprar la comida y comen mal. Ganar dinero no es malo. El problema es cómo se gana. ¿Sí? ¿Cómo hago para ganarlo? ¿Me estoy haciendo entender? Que usted gane dinero. Imagínate, Lucho, que tú trabajes y trabajes de balde. No tiene sentido, ¿sí? Tu trabajo tiene un valor y tú ganas dinero con él, y es bueno que ganes dinero. Pero ahora, el medio y el motivo pueden ser las cosas que generen la diferencia, ¿sí o no? ¿Qué me motiva para ganar ese dinero? ¿Y qué medio uso? Hay medios que no son buenos. Que usted salga ahora con un cuchillo y allá amenace a una persona: me das la cartera o te apuñalo. Usted puede ganar dinero de esa forma, ¿sí o no? Pero es el mejor medio. Entonces, el dinero ni es bueno ni es malo, pero el motivo o medio sí lo puede ser. Pablo a eso le tiene un nombre, le llama ganancias deshonestas. Por ejemplo, si usted es vendedor de fantasía y usted va a comprar por mayor, por decir algo, anillos, y ese anillo le sale a usted a 500 pesos, y usted viene acá a Quinú y lo vende a 2.500, ¿usted cree que eso es una ganancia honesta? Le aumentó el 400%. Le voy a poner otro ejemplo. Guillermo está sin plata y va a donde Diana que le preste. Hombre, sí, como no, yo le presto, hermano Guillermo, pero le presto al interés. ¿A cómo? No, yo le presto 40, pero usted me devuelve 100. ¿Qué es lo que hacen los gota a gota? Los pagadiarios, ¿o no? Usted presta 20 y termina pagando 60 u 80. Mire bien para que vea que es así. La usura, hermano. Por eso el Señor condena al usurero. No es que uno se preste al interés, se puede prestar al interés. Y los bancos prestan a ese dinero. Y lo legal, úselo. Cuando ya usted se pasa de la tasa de usura legal, ya va contra lo legal y es un problema. ¿Me hice entender, iglesia?
No estoy diciendo que no se deba prestar al interés. Pero si tu hermano necesita algo, es mejor que le prestes sin cobrar interés. Porque es para tu hermano. Eso lo enseña la palabra. ¿Sí ves? El dinero se puede invertir en la eternidad. ¿Cómo? Usándolo para que otros sean salvos. ¿Me está escuchando? Cuando nosotros usamos el dinero para que otros sean salvos, estamos haciendo una buena inversión. O también el dinero usted lo puede usar para pagar a alguien para que cometa un asesinato. ¿O no? ¿Qué sucede o no sucede? Nosotros vemos esa noticia a diario. Y eso puede enviar a la persona al infierno. Cuando invierten dinero en algo que no glorifica a Dios. Por eso el dinero se puede invertir en la eternidad llevando a los perdidos a Cristo, o puede enviar a un hombre al infierno cuando se convierte el dinero en su Dios. Nosotros podemos usar el dinero para bien o podemos usar el dinero para mal. Y de acuerdo al afecto que le tengamos al dinero, Dios va a ver nuestro corazón. Antes de yo salir de la institución educativa, muchos compañeros se me acercaron, aún de las compañeras que viajaban conmigo y que yo llevaba en el carro. Me decían: profe, pero termina este año. Son 11 millones de pesos mensuales. ¿Cómo le parece? Pero ya yo había decidido en Cristo Jesús: Padre, voy a trabajar para ti tiempo completo. Dejé 7 millones de pesos. Que ya no entran a mi bolsillo, hermano. Y hoy me gozo en el Señor. Porque, por ejemplo, para el mes de mayo, ya tengo toda la agenda en el Señor repleta. Este mes voy a servir en 2 iglesias más. Y ya no me queda más tiempo. Ya hasta junio hay agenda. Estoy sirviendo a mi Señor. Y yo sé que mi Señor no me va a dejar avergonzado. El dinero no es el problema. Es el amor al dinero. Por eso usted puede ver en Lucas capítulo 16. Cuando usted ve allí en Lucas 16, usted puede darse cuenta que se puede romper cada uno de los 10 mandamientos por causa del dinero. Ahí usted va a encontrar en Lucas 16. Mire allí en Lucas 16, hay varios títulos. María, lee los títulos. No, lee los títulos. Vas a encontrarte uno que nos habla bien claro de eso. Lee todos los títulos, no más los títulos del capítulo 16. La resurrección. Jesús aparece a María Magdalena. Sigue. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Sigue. Jesús comisiona a los apóstoles. Sigue. La ascensión. ¿Cómo? La ascensión. Imagínese usted lo siguiente. No, estoy equivocada. Estoy equivocada porque me confundí, porque arriba tengo Lucas y Lucas está
Ajá. Me equivoqué. Yo lo iba a buscar acá. Sí, sí. Lo que pasa es que como el título está arriba, eso no son los No se preocupe que estamos estudiando Biblia. Esos no son los títulos son parábola del mayordomo infiel. Espérese un momentico. Parábola del mayordomo infiel. El mayordomo es un administrador, ¿sí? Sigamos leyendo los títulos. La ley y el reino de Dios. Sigue leyendo el otro título. Son varios. Todos. Jesús enseña sobre el divorcio. Sigue leyendo. El rico y Lázaro. Quédese allí. Esa parábola habla de qué? De dinero. Habla de un rico y de un pobre. ¿El rico fue al infierno por ser rico? No. ¿Sí ves? ¿El pobre fue al cielo por ser pobre? Tampoco. Entonces, si nosotros miramos allí, nos pasaríamos un buen rato estudiando ese capítulo 16 y nos vamos a dar cuenta que tanto en el ejemplo del rico como en el del pobre Lázaro, si nosotros no miramos bien, podemos darnos cuenta de que el dinero va a romper casi todos los 10 mandamientos. El amor al dinero. Por el dinero, y ustedes me van a decir si estoy equivocado. Por la plata, digámoslo así acá en términos chinuanos, costeños. La gente niega a veces a Dios, ¿o no? Por el dinero, la gente blasfema de Dios. Por el dinero, la gente comete robo. Miren lo que vivimos en el gobierno, ¿sí o no? ¿De qué se habla? De corrupción. Y se pierden millones y millones de pesos. Y hay gente de esa que prefiere ir a la cárcel, los condenan y después salen ¿con qué? Con plata. Han robado el erario público. El dinero hace que la gente mienta. El dinero hace que la gente mate a otro. El dinero lleva a cometer adulterios y una cantidad de cosas, mi amado. Todo por amor ¿a qué? Al dinero. La falta de dinero a veces lleva a prostituir a la persona. Yo conocí de niñas que terminaron en la prostitución por el nivel económico en que vivían. Y otros aprovechan eso. Yo tuve un familiar que compró a la esposa. Yo tengo un familiar, creo que está vivo todavía. Era un hijo de un tío mío lejano. Él se enamoró de esa muchacha, pero la familia de esa muchacha vendía a las hijas. Eso por aquí en Córdoba, yo creo que ustedes conocieron que eso existía. Ricos iban a comprar indígenas aquí en la zona de Tuchín, Córdoba y toda esta zona. Eso lo trae el nivel de pobreza económico y también intelectual. ¿Me equivoco o he dicho algo que no es? Así ha sido, hermano. La lujuria por las cosas materiales, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ojo, yo compro en esas plataformas, pero hay que tener mucho cuidado. Porque esas plataformas están hechas para la lujuria por las cosas materiales. ¿Cuáles plataformas? Mercado Libre, Chain y otras más.
Sí, te amo. Y nos muestran tantas cosas, ¿sí o no? Que cuando usted viene y escoge bien la canasta, ya tiene un poco de plata metido ahí. Y lo convierten a uno en comprador compulsivo. A veces compramos cosas que no necesitamos. Eso se llama lujuria por las cosas materiales. Y eso hace que la gente cometa errores, yerre y caiga en problemas también de fe. Y eso lleva a perder el norte, a veces no tener el dinero completo para las necesidades que tenemos. Y es lo que algunos llaman naufragio en la vida cotidiana. Otros buscan placer a través del dinero. Pero todo lo que encuentran es dolor y sufrimiento. Porque mire lo que pasa en algunos. Yo conozco, no sé ustedes, de personas que trabajan de lunes a lunes. De los 7 días de la semana trabajan 8. No descansan. ¿Me hice entender? Pero miren lo que sucede. Le pagan, por decir algo, todos los viernes. Y el lunes llegan a la casa sin un peso. ¿Sí? Los hijos sin ropa, sin calzado, la casa cayéndose. Pero lo ven usted todo el fin de semana bailando, tomando, alzando el codo. ¿O me equivoco? Buscan placer, pero todo lo que encuentran es dolor después, porque en ocasiones la esposa, la mujer ya no le aguanta mucho y viene alguno por ahí, le ofrece algo diferente, lo deja, los hijos cogen otro rumbo y se forma un problema. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? De eso es lo que nos está advirtiendo Timoteo. Tercer punto, son 4, ¿verdad? Ahora en el capítulo 6, versículo 11 al 16, cambia de tercio Pablo y nos habla de la buena batalla que tenemos que pelear nosotros, la buena batalla de la fe. Delante de todos estos problemas que hemos visto, todas estas situaciones que hemos visto, Pablo entonces ya nos confronta y confronta a Timoteo. Al confrontar a Timoteo también nos confronta a nosotros. Y miren lo que viene Pablo y dice: mas tú, oh hombre de Dios. Yo voy a parafrasear eso aquí. Y digamos, ¿cómo es tu nombre, hija? Sí, tu nombre. ¿Cómo? Luisa. Oh, Luisa. Mas tú, Luisa, mujer de Dios. Ponga su nombre allí. Mas tú, Lucho, oh hombre de Dios. Pablo, por el Espíritu Santo, te da 3 órdenes. Y están en rojo allí. Observen. Vamos a usar Luisa. Mas tú, Luisa, oh mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Mira que nos está hablando a nosotros. Ponga su nombre. Julio. Mas tú, Julio, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Mira que la estamos personalizando. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y dice: echa mano de la vida eterna. Nos está hablando. A la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo levanté la mano al Señor y pasé adelante con mi esposa hace 34 años en la iglesia Cristo Viene, en el barrio Puerta Roja, en Cincelejo.
Y hice esa profesión de fe, como muchos de ustedes también la hicieron. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando, Lucho, Luisa, Julio, etcétera, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, digámoslo así, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué quiso decir Pablo con todo esto? Vamos a ver. En primer lugar, Pablo comienza como a colocar una inyección de vitamina que tenía 3 vitaminas. ¿Me recuerdan esas 3 palabras cuáles eran? Huye, sigue, pelea. ¿Sí o no? Usted y yo, estemos en el liderazgo, no estemos en el liderazgo, tenemos que tener cuidado, porque podemos ser arrastrados por valores falsos del mundo, por los deseos aún de ganancias materiales a veces deshonestas. Podemos ser arrastrados. La Biblia dice que el que esté firme, mire bien y no caiga. Había un hombre llamado Demas. Si usted lee 2 Timoteo capítulo 4 verso 10, él habla de Demas. Demas abandonó a Pablo debido a que amaba más al mundo que la obra que Dios hacía a través de Pablo. El caso más palpable es el de Judas, ¿sí o no? Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Ahora note usted que Pablo llama al joven pastor Timoteo y le dice, hombre de Dios. Eso es un estímulo. Y Dios está estimulándote a ti y a mí con esta palabra. Cuando usamos, Luisa, y nos devolvemos un poco al texto donde usamos eso. Mas tú, Luisa, mujer de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla. Nos está estimulando esa palabra. Esa palabra te estimula ¿a qué? A, como dice Pablo más adelante, a pelear la buena batalla de la fe, de la cual vamos a hablar ahora. Amén. Esa palabra nos estimula. Yo quiero que note también esas 3 exhortaciones. Recuérdenmelas, ahí están. ¿Cuál es? Huye, sigue y pelea. ¿Huye de qué cosa? Huye del orgullo, huye de la codicia, huye de las falsas enseñanzas. Amén. Algunas veces lo mejor que puedes hacer es correrse, ¿no? Vemos un ejemplo. ¿Se acuerdan a un joven llamado José? Pablo ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones ¿qué? Juveniles. Eso fue lo que le pasó a José. José tenía una mujer bien bonita en un palacio. Estaban solos. Todos obedecían a José. Las condiciones para estar con la mujer de Potifar ¿estaban dadas o no? Pero si usted lee Génesis 39, José huyó. Amén. Así como precisamente Pablo nos está diciendo a nosotros, a veces nosotros tenemos que salir huyendo a muchas cosas, seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra lucha
no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y tenemos que pelear la buena batalla. Porque la corona que nos espera en gloria es hermosa. Amén. Eso lo hizo José. Y también con esa palabra motivaba a Timoteo que lo hiciera y nos motiva a nosotros. Amén. Pero no es suficiente oírse, ¿no? También debemos seguir y luchar. Seguir en la fe. Los problemas, las necesidades, las angustias no nos pueden a nosotros desviar de la doctrina y la palabra de Dios. Tenemos que seguir adelante. Este camino no es fácil. No es como tiene el eslogan alguna iglesia por allá que dice: pare de sufrir. Eso es mentira. Con Cristo tenemos problemas, necesidades, circunstancias, pero con Él somos más que vencedores y victoriosos. Amén. Pablo precisamente señala el maravilloso ejemplo de Cristo, que a pesar de ser Rey de reyes, Señor de señores, Dios encarnado, testificó valientemente ante Pilato y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si el Padre no te lo hubiera dado. ¿Sí o no? Nosotros, usted y yo, servimos al Rey de reyes y Señor de señores, ¿o no? Y Pablo escribe: sé fiel hasta que Él venga. De pronto nos morimos primero, ¿sí o no? Oh, bendito sea el Señor. Se fue la señal. Gloria a Dios. De pronto, escúcheme bien, de pronto nos morimos antes de que Cristo venga, o estamos vivos, porque nadie sabe, ¿sí o no?, cuándo va a venir. Pero ¿a qué nos exhorta Pablo? A ser fieles a Dios hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos a su presencia. Porque una cosa sí está segura, que cuando Él venga va a honrar tu buen trabajo y mi buen trabajo. Y eso lo dice la Biblia. Yo no sé si ustedes estuvieron aquí en la clase cuando yo enseñé aquí sobre las coronas, cuando hablamos en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Las coronas que Dios tiene para nosotros. Amados, cuando Cristo venga, Él va a honrar nuestro buen trabajo. Amén. Y por último, el consejo para los ricos. ¿Cuántos somos ricos? Está precisamente en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, y dice: a los ricos de este mundo manda, o sea, dale el siguiente mandamiento: que no sean altivos, es decir, orgullosos. Y eso es lo primero que tienen los ricos, ¿sí? Usted y yo conocemos ricos orgullosos y altivos. Y algunos tienen esa famosa frase: tú no sabes ni quién soy yo. ¿Sí o no? Y miran a la gente con desprecio y toda cuestión. ¿Sí ven? Mira, a ellos dile que no sean altivos, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Vea que Dios dice y usa la palabra disfrutar. Que hagan bien. A los ricos les ordena que hagan ¿qué? Bien. Y a veces no sucede. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Tremendo consejo. ¿Usted cree que son para la gente que tiene plata o para todos nosotros? Para todos nosotros. Porque yo he visto gente en el pueblo de Dios que vienen y tienen la bendición de tener algo y terminan apartándose. Por eso muchas veces el Señor no da riquezas. ¿Por qué? Porque sabe que si te la da, más nunca vienes por allí. ¿Sí ves? El versículo 17 al versículo 19 son la instrucción que Dios da positiva a todas las personas que poseen riquezas.
riquezas materiales. Y le dice cómo usarlas para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo vio conmigo, sí o no? Note que él llama ricos de este siglo, o sea, ricos de este mundo. Es posible que usted, y eso lo vimos cuando estábamos leyendo, hicimos énfasis en eso, es posible que hayan personas ricas en este mundo y no sean ricos para con Dios. Y hay ricos en este mundo que son ricos para con Dios. Yo conocí el testimonio de una mujer en Ciudad de Panamá, que ella comenzó arreglando colchones viejos. Ella reconstruía un colchón viejo y lo vendía. Y así reconstruía el colchón y lo vendía, pero ella conoció de Cristo en ese proceso. Y fue fiel a Dios. Y ella hizo un pacto con el Señor. Y fue que en la forma en que le bendijera, ella bendecía la obra. Y vea, hermanos, hoy, actualmente, su fábrica de colchones en Panamá es una de las fábricas de colchones más grandes que existen. Y es una mujer que sostiene en el mundo a más de 500 o 1000 misioneros por año. Todas las ganancias de su fábrica van a la obra misionera. ¿Me está escuchando? Como también conozco ricos que hasta mirarlo a veces tiene unos problemas, ¿cierto? Que tienen tanto dinero que viven pobremente. Si usted mira en Lucas 12, es posible encontrar esto. Gente que son ricos en este mundo, pero no son ricos para Dios. Primero, estas personas, dice el apóstol, deben ser humildes. Es decir, no sean altivas, deben ser humildes. Aceptando su riqueza, como le dije al principio, mayordomía de parte de Dios. Es decir, que Dios la da para que la administre. Amén. Algo que le digo, mi amado, por experiencia, si Dios le da algo a usted, póngalo al servicio de Dios. Y verá que Dios le va a bendecir más. Todo lo que Dios le dé, póngalo al servicio del Señor. Y se va a dar cuenta cómo Dios lo va a bendecir. Yo le quiero decir algo. ¿Sí? En voz alta. A veces pasa. Permítame, hermano Guillermo, hágame el favor, consígame allá agüita. Ahí estoy. Ahí están las llaves. Sí, María. Allá. Gloria a Dios. A veces, Rapidito que nos queda poco tiempo. a veces el Señor, hablo de nosotros como cristianos. Amén. A veces el Señor nos bendice, a veces poco, mucho. Y a veces con eso poquito que de pronto el Señor nos da, nos enaltece. Y ese es un problema. No somos- Enaltecerse con lo poco que Dios nos da. No tenemos millones, no tenemos nada y tenemos más orgullo que uno que tiene más plata que otro. Gravísimo. Eso pasa a veces. A veces somos más, ahí dice que seamos dadivosos. Y a veces con algo que tenemos nos cuesta darle a otro que realmente lo necesita. Nos cuesta. Entonces, a veces vemos al que está afuera, al rico de allá afuera. Pero nosotros a veces que Dios nos ha bendecido con algo, nos cuesta darle a otro, teniendo con qué dar. Y es un problema. Ojalá nosotros no caigamos en ese error. El otro consejo que debemos poner los ojos es en el dador y no poner la confianza en lo que recibimos. ¿Sí? Pongamos la confianza en Dios y no en lo que Dios nos da. Amén. Porque Dios tiene
todo poder para darnos más de lo que nosotros pensamos, ¿sí o no? Tiene todo poder. Por eso pongamos los ojos en Dios. Amén. Dios quiere precisamente que los suyos, que usted y yo disfrutemos de las bendiciones de la vida. Eso es bueno. La palabra disfrutar está ahí en la Biblia, por eso dice énfasis. Disfrute las bendiciones de Dios. No es malo, pero que eso no lo enaltezca. Amén. Que eso no lo enaltezca. En Cristo Jesús, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí ven? Ay, hermano, que usted hoy habla de disfrutar eso que Dios nos da, pero escúcheme bien, hoy comí arroz con suero, pero se lo comió con gozo, ¿o no? Porque le voy a decir una cosa, usted puede comer arroz con suero, pero se lo comió con alegría, con gozo. Pero yo conozco gente con mucha plata que aunque coma caviar lo más fino, se lo comen con desesperación, con miedo. Yo conozco ricos que para comer tienen que cercar la casa con un ejército de personas, porque no se pueden comer una empanada como usted y yo, que vamos aquí a comerla al centro, porque llegan a salir al centro y lo secuestran. Él nos da en abundancia. Decimos amén. Él nos da en abundancia para que disfrutemos. Pero esas bendiciones materiales no son solamente para disfrutarse, también son para emplearlas, para usarlas en la gloria de Dios y para ganar almas. Amén. Por eso, mi amado, yo he aprendido que todo lo que invierto en la obra es una semilla que Dios a su tiempo me dará el fruto. Y yo no tengo a veces, no mido las cosas a veces de mi propio bolsillo, invierto en la obra. Y ustedes es testimonio y sea eso para la gloria de Dios. Por eso el dinero se debe usar para buenas obras, se debe compartir, se debe invertir en cosas eternas, colocando un buen fundamento para el tiempo venidero. Amén. Tesoros en el cielo, dice Mateo capítulo 6. Esa fue la palabra que Jesús usó. Cuando usted usa el dinero para la gloria de Dios, está haciendo tesoro, ¿dónde? En el cielo. Y quiero terminar con este texto que está en Timoteo capítulo 6, versículos 20 al 21. Oh Timoteo, yo voy a usar aquí oh Tula. No, voy a usar oh Diana. Usa su nombre. Oh Guillermo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así termina Pablo. Hemos terminado entonces esta carta, mi amado, con muchas lecciones. 6 capítulos que nos han enseñado bastante, ¿o no? La falsa ciencia de la cual habla Pablo allí, en el versículo 20, significa conocimiento, el falso conocimiento. Pero para Pablo, ese falso conocimiento sin duda se refería a una ciencia que se movía en esa época y que hoy se mueve todavía. Y esta mañana te escuchaba una propaganda de ellos en Olímpica. No porque yo estuviera escuchando Olímpica, sino que estaba en el taller donde estaban arreglando la moto y tenían Olímpica y daban una propaganda de unos cursos gnósticos.
sobre ese conocimiento. De eso habla Pablo. Esos falsos maestros de Éfeso estaban molestando al joven Timoteo, y así hoy todavía existen esos falsos maestros y esas falsas enseñanzas que se dan a veces en muchas plataformas, programas de televisión. ¿Cuánto daño ha hecho la casa de los famosos de RCN? ¿Cuánto daño ha hecho esos reality shows en la juventud en Colombia, amados? Por eso la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. El gnosticismo es falsa doctrina, y eso era lo que se movía en tiempos de Éfeso. Hoy no solamente se mueve el gnosticismo, se está moviendo una cantidad de cosas, como la mentira que leíamos al principio: no tengas en cuenta la doctrina, sino ten en cuenta la unidad espiritual. Entonces están queriendo meter a todo el mundo en una misma bolsa. Quiero terminar con varias aplicaciones. En primer lugar, la verdad la verdad que nos ha enseñado el Señor a través de 1 Timoteo, esa verdad, mi amado, tiene, escúcheme bien, mucha implicación en lo que vivimos nosotros ahora. ¿En qué sentido? En que la verdadera felicidad, el contentamiento de nosotros como personas, no se encuentra en los bienes materiales. Hay gente con muchos bienes materiales que son infelices, que no tienen contentamiento. Pero yo soy de los que predico, y he predicado por casi 40 años, más de 30 años. He predicado que los que más dormimos tranquilos somos los que tenemos la fe puesta en Cristo Jesús. Porque nuestra felicidad no está pegada a las cosas de este mundo. En segundo lugar, quiero decirle que los creyentes, usted y yo, debemos reconocer que Dios nos provee de todo. Su nombre es Jehová Jireh, de todo lo que necesitamos. Usted necesita cualquier cosa, pídasela a Dios y Dios proveerá. Y Dios nos provee no solamente para nuestras necesidades, sino también para que nosotros compartamos con otros. Amén. A veces otros no tienen la posibilidad de tener lo que nosotros tenemos y podemos compartirlo. Es la abundante relación que Dios nos permite con Él tener, para que compartamos con los demás. Y eso trae alegría, eso trae contentamiento. Constantemente nosotros debemos examinar nuestra actitud hacia lo que Dios nos ha dado. Nosotros usamos mucho la preposición mi. Mi casa, mi carro, ¿sí o no? Mi celular, mi. Y tenemos que tener cuidado, porque nada es nuestro. Somos simples administradores. El peligro radica en amar más las cosas que al dador de todas las cosas. Amén. Ese es un peligro. En el momento en que usted y yo sintamos ansiedad o estemos preocupados por algo más aparte del Señor, es el momento que nosotros nos sentemos, revisemos las prioridades y reorientemos los intereses, porque de pronto nos estamos desviando. Amén. Dios les bendiga. El próximo miércoles continuamos con la segunda carta a Timoteo, pero quiero invitarles a todos ustedes para el domingo 10 de mayo. Vamos a tener aquí la celebración
del Día de las Mamás en la iglesia. Están todos invitados. Amén. Invito a la pastora para que dé gracias por la clase de hoy. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron en esta noche? No sé si se les quedó grabado, pero el dinero no es malo, ayer. El dinero no es malo. ¿Qué es lo que es malo? El amor al dinero. Cuando amamos más al dinero que está por encima de todas las cosas, ahí sí. Pero damos gracias al Señor porque nos permite aprender de su palabra.